Buenas tardes, amados. Santos hijos del Señor, bendecidos. Sea la gracia y el favor de Dios con ustedes. ¿Cuántos son bendecidos el día de hoy? Yo he sido bendecido. Parece que un quinto de la congregación es bendecido. Pero yo les digo en esta hora que ustedes son benditos en el nombre del Señor. Amén. Créanlo. Créanle a Dios. Crean en lo que Él ha dicho de ustedes. Esta mañana voy a hacer algo un poco distinto respecto de lo que hemos hecho la última semana en cuanto a la edificación de la palabra de Dios. Quiero recordar algunas cosas que le hablé la última semana del año pasado, si no me equivoco. Cuando el Señor me movía a soltar una palabra profética sobre sus vidas, y hoy día vamos a movernos en eso. Vamos a movernos en... Dios me empuja un poco a hablar hoy día cosas muy proféticas sobre su vida. Es por eso que necesito que esté concentrado, que su espíritu, su mente estén dispuestas a recibir la palabra de Dios. No me mire a mí, no mire que yo estoy hablando cosas. Crea que esto es del Señor. Crea en su corazón que estas cosas vienen del corazón, de la mente del Padre. Y van a ser bendecidos. Van a ser bendecidos. Yo lo declaro desde ya. Va a ser un momento de declaración sobre sus vidas. Estamos a mitad de un año donde muchas cosas hemos sido edificados, hemos sido exhortados. Yo les decía al final del año pasado que este año tenía que ser crucial en nuestra vida. La palabra algo tenía que generar en nosotros. Tenía que generar transformación, no simplemente cambios, transformación en sus hijos. Si hemos entendido el espíritu de la palabra, de lo que hemos exhortado este último tiempo, tú vas a entender que tu vida tiene que ser transformada por la palabra. Y yo el año pasado les hablaba acerca del número 18, de cómo el 18 significa en las Escrituras tiempo de terminar con la esclavitud. Hace 2 semanas atrás teníamos una administración, una unción profética tremenda en este lugar, y Dios rompiendo cosas sobre sus vidas. Y tú puedes creer esto o no, amado, pero yo me aferro a la palabra profética de Dios. Yo me afirmo porque la palabra de Dios es profética, amado. Debemos entender que el lente de Dios es profético. Y yo les hablaba acerca de eso, les hablaba de la mujer encorvada en Lucas 13:11, que esa mujer encorvada que representa a la iglesia tenía que venir a enderezamiento, que nuestra mirada ya no estaría más en las cosas de la tierra, sino que estaría en las cosas de los cielos. Nuestra espalda, nuestros hombros no estarían más torcidos, desviados, en una mala postura. Por el contrario, Dios nos enderezaría. ¿Para qué? Para saber cargar los recursos del cielo, para poder cargar el propósito de Dios. Yo no sé cuál es tu propósito específico, pero yo sé que todos los hijos de Dios deben expresar el reino de Dios. No simplemente presentarlo. Yo la otra vez hablaba con los varones y les decía, nosotros no presentamos a Dios. Mire, este es Dios, adórenle, Él es Dios, creador. No. La demanda de los hijos es expresar a Dios. Y tú puedes ver que hay una diferencia tremenda en esas dos palabras. Presentar y expresar a Dios. En Génesis, cuando Dios habla y dice que de los árboles produzcan fruto de su mismo tipo, de su mismo género, de su misma naturaleza. Un árbol de manzana produce manzana y esa semilla de manzana producirá manzanas. Nosotros como hijos de Dios, plantados, cimentados, Cristo dado a nosotros como una semilla sobre nuestras vidas, sobre nosotros tiene que expresarse la imagen de Cristo. Esa es la demanda, amado. De ahí hacia arriba. Tú no puedes esperar y optar a menos. Y en esta mañana quiero hablarles acerca de las cosas que Dios ha prometido sobre sus hijos. Yo sé que
Yo sé que muchos en este lugar han recibido palabras proféticas de Dios, y no simplemente palabras a través de un profeta o de alguien que profetiza algo sobre tu vida, sino que la palabra misma nos ha imputado cosas que hacer. Pero para que nosotros podamos cumplir todo lo que Dios suelta sobre nuestras vidas, hay un posicionamiento específico. Hay una postura específica para traer a manifestación esas palabras. Nuestra posición, nuestra postura va a determinar y va a manifestar nuestra posesión. Todo lo que nosotros poseamos como hijos de Dios va a ser manifestado a causa de nuestra posición y de nuestra postura. Es el resultado de... Y tú sabes que una profecía puede durar mucho tiempo, porque no está determinada por los tiempos del cielo. Una profecía, una palabra sobre tu vida, está determinada por el tiempo de la tierra. Dios ya hizo todas las cosas. Dios ya ha acabado la tarea contigo. Dios cuando te ve como un hijo completo. Por eso cuando Dios viene sobre tu vida y dice cosas, muchas veces tú dices, pero Dios, tú me estás diciendo algo que yo en verdad no soy. Pero debemos entender el lenguaje que utiliza Dios en las Escrituras. No tenía pensado decirle esto, pero se los voy a decir. En las Escrituras nosotros podemos encontrar un lenguaje profético que es acerca de las cosas que sucederán. Pero también hay un lenguaje que se denomina un lenguaje proléptico, que habla acerca de las cosas que serán en el futuro, pero te las está diciendo como que son en el presente. Y le voy a poner un ejemplo rápido. Gedeón, cuando Dios le habla a Gedeón, le dice, tú eres un hombre valiente, tú eres un hombre fuerte, valeroso, dice otra traducción. Y Gedeón se miró y dijo, Padre, yo no soy eso, pero si mira cuál es mi condición, mira cómo los madianitas han asolado a Israel. Ahí está utilizando un lenguaje proléptico. Porque lo que iba a suceder con Gedeón no era que él era valiente en ese momento, no era que él era fuerte en ese momento, sino que iba a ser fuerte y valiente cuando desatara la guerra con los madianitas. Y tú puedes ver que él tiene la victoria, que Dios le da la victoria en sus manos, pero tenemos que entender el lenguaje de Dios sobre nosotros. Cuando Dios dice algo sobre tu vida, y voy a poner un ejemplo muy claro, si Dios dice que tú eres humilde, tú tienes que analizar tu vida y ver si eres realmente humilde. O si lo serás en el futuro. Si está utilizando un lenguaje profético, si está utilizando un lenguaje proléptico, debemos tener entendimiento acerca de esas cosas. Porque es peligroso creer que yo estoy en una condición, siendo que esa no es mi condición verdadera. Entonces tú nunca alcanzas las promesas de Dios porque tú crees que ya estás completo, pero te falta mucho camino. Te falta mucho camino. Nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que deba tener. Eso nos llama a nosotros a un constante análisis sobre nuestra vida. Sobre las cosas que hay en mi corazón, sobre las cosas que hay en mi mente, sobre lo que yo hablo, sobre lo que yo hago, cómo estoy expresando el reino de Dios. Y en la Escritura tenemos diseños claros de cómo acceder al corazón del Padre. La función del profeta era una de ellas en el Antiguo Testamento, mucho más fuerte que en el Nuevo Testamento. Podemos ver que hay un cambio en los dos testamentos acerca del ministerio profético. Podemos ver a Elías, a Samuel, a todos los profetas antiguos, cómo ellos expresaban el corazón de Dios, cómo ellos transmitían lo que había en la mente de Dios para con su pueblo. En el Antiguo Testamento ejercían una voz más de dirección sobre el pueblo. En el Nuevo Testamento esa función es más dada a los apóstoles de la iglesia. No quiere decir que los profetas dejaron de existir. Pero considero, más allá de que de todas las promesas que Dios ha dado sobre tu vida a través de las personas que hayan profetizado algo sobre tu vida, considero que el lugar más seguro donde nosotros podemos movernos es en la palabra profética por excelencia, la palabra de Dios. Dice 2 de Pedro 1,
Segunda de Pedro 1, 19 al 21, quiero leerlo rápidamente, simplemente para establecer un piso. Cada palabra sobre nuestra vida que es soltada debe pasar por el filtro de las Escrituras. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por eso que yo me paro en este lugar, y amado, con mucho temor delante del Señor a decirle estas cosas. No es como que a mí se me ocurre y tengo que llenar un tema para el domingo y voy y lo suelto. Estoy con mucho temor en este lugar, parado frente a ustedes. La función del profeta en el Antiguo Testamento suponía dirección, ¿cierto? Ustedes pueden anotar 1 Corintios 14, como Pablo plasma la función profética. Pero en este sentido, la palabra profética, cada cosa que es soltada en tu vida, debe ser juzgada y validada por la palabra escrita. No estamos desmereciendo a aquel que es profeta, aquel que tiene el oficio profético. Al contrario, la Escritura dice que si reciben, el que recibe a un profeta, ¿qué dice? Tendrá recompensa de profeta. El que recibe a un justo tendrá recompensa de un justo. Hay una recompensa para los que reciben bien a los profetas. Y esto es importante, introduzco con esto porque muchas personas viven de sueños. Muchas personas sueñan en la iglesia y eso está bien, creemos en los sueños, en las visiones, en que Dios habla. Y la otra vez escuché esto, que si tú estás teniendo muchos sueños es porque estás durmiendo mucho, parece. ¿Ah? Entonces es importante que establezcamos este fundamento porque muchas personas viven en sueños, en visiones que realmente no pueden ser halladas en las Escrituras. No pueden ser halladas, amados. No tienen un fundamento en la palabra. Y esta estación, este tiempo que estamos viviendo, es cristocéntrico. Todo lo que nosotros hablamos proviene de Cristo. Cristo es nuestro fundamento. Y tú para encontrar a Cristo, tú tienes que ir a la palabra. Por lo tanto, no puede haber ninguna palabra sobre tu vida que tú quieras concretar que no esté hallada en las Escrituras. Nosotros navegamos en las profundidades de la palabra de Dios, partimos el pan y cuando partimos el pan es cuando Cristo aparece, es cuando Cristo es manifestado sobre sus hijos. Por lo tanto, cada visión, cada sueño, cada palabra profética soltada sobre tu vida debe estar contenida en las Escrituras. Porque muchas veces queremos concretar lo que Dios ha dicho de nosotros, enfocándonos en el resultado benéfico más que en el propósito mismo de la palabra. Tú sabes que cuando los profetas de Dios hablan sobre tu vida, muchas veces hablan cosas, wow, maravillosas, asombrosas, que vas a tener influencias en lugares importantes, que tendrás una gran casa, que tendrás muchos recursos, que tendrás, que tus hijos serán salvos, que Dios traerá a tu familia. Y amados, son cosas que Dios promete. Sí, amén, lo creemos. Pero buscamos muchas veces el resultado de esas cosas, ¿para qué? Para afirmar nuestra identidad. Y nuestra identidad no está en el resultado ni en las bendiciones que Dios nos da. Nuestra identidad está en Cristo. Volvemos. Esta estación es cristocéntrica. Buscamos a Cristo en la palabra de Dios con el lente profético del Espíritu Santo. Hebreos 2.1 dice lo siguiente. Hebreos 2.1, simplemente ustedes lo anotan y lo pueden leer en la pantalla. Dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que deslicemos. Debemos poner atención a la verdad que hemos escuchado de parte de Dios. Por eso que en el Antiguo Testamento Moisés habla tanto en los primeros libros de escuchar la palabra de Dios, de poner nuestro oído atento. Proverbios 2 también lo dice. Inclinad tu oído a la sabiduría
al entendimiento, al discernimiento. Y entonces entenderemos el temor de Jehová. Debemos aferrarnos a la verdad de Dios, debemos ser inamovibles en su palabra porque está la posibilidad, existe la posibilidad de resbalar y de no estar en el lugar indicado. Y quiero ponerle este ejemplo. Cuando las personas se mueven en ambientes proféticos o en ambientes de mucha revelación, está la delgada línea donde tú te adaptas a ese contexto. Ya tú lo único que quieres escuchar es palabra profética, lo que Dios quiere de mí mañana, lo que Dios quiere de mí en el futuro, pero no concretas nada en el presente. Te acostumbras. Es lo mismo que sucede cuando, y quiero que pongan mucha atención en lo que voy a decir ahora. Porque no voy a contradecir lo que hemos estado enseñando este último tiempo. Cuando hablamos de la sumisión, tú puedes volverte tan sumiso dentro de una casa de fe, tan sumiso a tu Padre espiritual, que tú la única forma de escuchar la voz de Dios es a través de tu Padre espiritual. Y tú ya no puedes oír la voz de Dios por ti mismo. Eso es patológico, amado. Tú tienes que tener la capacidad de escuchar la voz de Dios, de tener intimidad con Dios. Eso es lo que Dios anhela, o si no, invalidamos el nuevo pacto. Samuel, cuando era pequeño, ¿qué hacía? Conocía la voz de Dios a través de Elí. Pero llegó el momento que Samuel tuvo que reconocer la voz de Dios. Y no invalidamos el principio de padres, el principio de hijos, de representación, el orden de una casa, el odre de esta estación de padres e hijos. No lo invalidamos, amado. Pero es responsabilidad de cada uno escuchar la voz de Dios. Y Dios te puede hablar de muchas formas, No vamos a hablar de eso el día de hoy. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Voy a mencionarles algunos puntos acerca de lo que tenemos que saber para concretar la palabra de Dios sobre nuestras vidas. Lo que Dios ha soltado, ya lo soltó en la eternidad para sus hijos. Ahora nuestra responsabilidad es tener el entendimiento y manifestar esas cosas. ¿Pero cómo las manifestamos? Como si Dios te dio una palabra profética, tú estás sentado sin hacer nada, y que la palabra profética venga sola. No, debemos saber que tú debes crear un ambiente para que esa palabra sea concretada en tu vida. Debemos crear el ambiente correcto. Número 1, cada palabra que Dios suelta sobre tu vida es con el único fin de avanzar en los asuntos del reino de Dios. Nunca es para satisfacer tus propios caprichos, tus necesidades, aunque Dios suple tus necesidades. No es para establecer tu fe, es para establecer el reino de Dios. Pablo decía, mi autoridad es para edificación. Pablo hablaba a los corintios y le decía, el que profetice, profetice ¿para qué? Para edificación, para exhortación, para consolación. Ustedes lo pueden leer en 1 Corintios capítulo 14. Y muchos de nosotros hemos recibido palabras proféticas, amados. Yo he recibido muchas palabras proféticas sobre mi vida, pero estoy trabajando para el posicionamiento y la manifestación de esas palabras. Trabajo en el carácter. Wow, a mí sí que me ha costado trabajar en mi carácter. Pero Dios está trabajando con sus hijos. ¿Por qué? ¿Por qué hablamos del carácter del hijo? ¿Por qué Dios nos enfoca y nos empuja a ese lugar? Porque Dios quiere concretar sus promesas sobre sus hijos. Amados, la Escritura está llena de promesas. Miles de promesas sobre sus hijos. Pero ¿cuántas promesas son concretadas en tu vida? Y promesas de todo índole, familia, riquezas, estabilidad,
manifestación, identidad, representación. Todo, absolutamente todo está en la Escritura para ser manifestado en nosotros los hijos. El problema, uno de los problemas, es que tenemos que lidiar. ¿Con qué tenemos que lidiar para concretar una palabra profética? Primero, lidiamos con nuestra mente. ¿Satanás no es el opositor más grande del propósito de Dios? ¿No lo es? Búscalo en la Escritura y muéstramelo. ¿No lo es? Es tu mente, eres tú mismo, frenando el propósito de Dios, frenando las promesas de Dios, frenando la identidad que Dios quiere darte sobre tu vida. Tenemos que lidiar con nuestra mente, y en esta lucha, el apóstol Ben ayer nos enseñaba que uno de los grandes pecados que cometen los hijos de Dios es limitar al Dios ilimitado. Eso sí que es verdad. Limitamos al Dios ilimitado. Porque tú traes a Dios, ¿qué haces tú? Dios te da una palabra a tu vida y tú lo traes a Dios a tu contexto, a tu realidad, a tus problemáticas, y tú le dices, Dios trabaja aquí en este ambiente. Dios no trabaja en el caos, amado. Dios trae orden al caos, que es distinto. Vamos a Génesis 1. Dios trajo orden al caos. Él no crea las cosas de la nada. Todo está contenido en su palabra. Traemos a Dios a nuestro nivel, a nuestro mundo, y esperamos que Él opere ahí. Pero Dios nos exige absolutamente todo lo contrario. Él nos hace ir a su plataforma para poder entregarnos todas las cosas. Y Dios bendice solo sus planes, no lo nuestro, amado. Solo sus planes. Isaías 55, del 8 al 11, dice lo siguiente. Y antes de leer esto, quiero ponerle un ejemplo muy práctico que nos sucedió a nosotros, y creo que el pastor en algún momento lo ha mencionado. Cuando nosotros queríamos que Matías fuera futbolista, nosotros lo llevamos a todo entrenamiento, lo llevamos a todo el equipo de la quinta región, lo llevamos a entrenar. Él iba a Mantagua, a Viña, y entrenaba, y nosotros soñábamos con verlo en el Real Madrid. Él quería en el Barcelona, nosotros queríamos en el Real Madrid. Y él tenía las condiciones para ser un futbolista. Parecido a su hermano, era muy bueno. El punto que no era los planes de Dios. Y amado, nosotros nos esforzamos y le insistimos y le llorábamos. Y él en un momento quiso satisfacer nuestro sueño. Pero Dios no satisface tus sueños, amado. Dios satisface sus planes, su voluntad. Y cuando tú estás en la voluntad de Dios, tú vas a creer que Él está satisfaciendo tus sueños, tu voluntad, pero es que es la voluntad de Dios en ti. Estás en la perfecta sincronía con Dios. Isaías dice lo siguiente: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. Dice, no volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero, dice Dios. Mi palabra hará lo que yo quiero, no lo que tú quieres ni lo que Eliseo Mora quiere. Y será prosperada en aquello para lo que la envié. Pero debes creerle a Dios que hay una palabra sobre tu vida. Yo hoy estoy declarando una palabra profética sobre tu vida. Que las promesas que Dios ha hecho sobre ti se cumplirán, amado. Se cumplirán. Pero debemos crear el ambiente propicio, el ambiente correcto. O si no, nunca veremos el fruto de esa profecía. A pesar de que la palabra dice que la palabra de Dios no vuelve vacía, la palabra profética no se puede concretar en tu vida. Pueden pasar 100 años, pero esa palabra tendrá un fruto, quizás no en tu generación, quizás en tus hijos, en tus nietos, porque Dios no puede mentir, amado. Dios es fiel a lo que está escrito en su palabra. Por eso yo le leí a Hebreos 2:1. Es
que estemos atentos a lo que Dios ha hablado, porque podemos resbalar, podemos deslizarnos, las promesas pueden estar al lado nuestro, pero tú estás ciego delante de Dios. Hay un velo sobre tu vida. Número 2, debemos entender que Dios no puede ser tratado en nuestro contexto para concretar su propósito. Esto ya se los había mencionado. ¿No traes a Dios a tu contexto para concretar su propósito? Dios primero debe posicionarte para establecer su palabra en ti. Debe haber un ambiente propicio para que Dios cumpla su palabra sobre nuestras vidas. Y les pongo unos ejemplos rápidamente. Tú, para ser heredero de Cristo, de Dios, de sus promesas, ¿qué tuvo que hacer primero? ¿Quién es el que se acerca y quién es el que valida una herencia? El pastor hablaba en la mañana. Solo un hijo puede poseer la herencia. Dios debe posicionarte primeramente para cumplir la palabra que Él ha declarado sobre tu vida. Primero tuvimos que ser hechos hijos de Dios, no por la ley, sino por la promesa de Abraham, ¿cierto? De lo contrario, no podríamos haber sido hijos. Pero primero Dios nos posiciona. Solo los hijos pueden ser herederos de las cosas del Padre. Gálatas 3:29 dice lo siguiente: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Pero primero tenemos que estar en Cristo. Primero tenemos que ser hijos para adquirir una herencia. David, cuando llevó el arca del pacto, figura de la presencia de Dios, tú sabes que David se equivocó al llevar el arca la primera vez. De hecho, la Escritura dice el título intento de David por llevar el arca, porque David fracasó en ese intento. Tú sabes que los planes de Dios no pueden manifestarse a través de medios naturales. Hay un orden, como les dije en un principio. Hay diseños que están preestablecidos en la eternidad para que nosotros como hijos funcionemos en este reino. Ahora, ¿qué hizo David? Claro, él dice en la Escritura que él montó un carro, ¿cierto?, con animales. Había mucha música, había mucha danza, pero amados, esas cosas no impresionan a Dios. Esas cosas no impresionan a Dios. Tú no puedes manipular a Dios con lágrimas, con simplemente un canto. Tú no manipulas a Dios con esas cosas. Dios no puede ser manipulado de partida. Por lo tanto, David nos muestra un ejemplo claro. Él ignoraba muchas cosas. Él fue rey, pero ignoraba muchas cosas. ¿Tú sabes lo que le pregunta cuando muere Usa? Él le hace una pregunta a Dios. Dice, ¿cómo ha de venir el arca de Jehová a Jerusalén? ¿Qué me indica eso a mí? ¿Sabía o no sabía? Él ignoraba muchas cosas, pero tenía que aprender, tenía que madurar, tenía que seguir madurando. Él ya estaba en el trono, pero debía seguir buscando a Dios. Tú puedes estar en una posición de gobierno, pero no te puedes conformar con esa posición de gobierno. La Escritura dice, el que esté firme, mire que no caiga. David estaba en lo alto. Yo la otra vez le enseñaba esto. Nosotros tenemos que poner ojo cuando estamos en posiciones altas, cuando tú crees que estás estable, porque ahí es cuando más débil eres. Debemos saber poner protección. El arca fue llevada a la casa de Obed-Edom. Obed-Edom tuvo mucho más entendimiento que David, porque tomó el riesgo de aceptar el arca en su casa, la presencia de Dios en su hogar, y tú ves que la Escritura dice que Obed-Edom prosperó en todo, amado. En 3 meses él prosperó en absolutamente todo, porque tomó el riesgo de cargar el arca. Tomó el riesgo, fue un hombre entendido, fue sabio. Entonces después David se entera y, claro, va a buscar el arca rápidamente. No porque se la quería quitar, pero porque entendía que tenía que trasladar el arca a la ciudad de Dios. Ahora, David pudo lidiar con Goliat, pudo lidiar con él, pero no pudo lidiar con el arca. Esto nos demuestra que en ese momento David tenía miedo, hubo ignorancia en su ser. Pero Obed-Edom nos muestra
una figura de un hombre que sirve de forma excelente. Obed significa uno que sirve correctamente. Y si sirve correctamente, la bendición de Dios estará sobre su vida. La bendición de Dios se concretó en su familia, porque fue obediente. Esa es la clave, amado, la obediencia. Ahora, manifestar la obediencia es un reto, pero trabajamos por ello. Nos movemos en la Escritura y nos paramos sobre las Escrituras para poder lograr ser obedientes, para ser perfectos en Dios. Que nadie te diga que no puedas ser perfecto. Tú eres perfecto en Dios. Tú puedes ser perfecto en Dios. La Escritura no miente, amado. Jesús siempre actuó sobre lo profético. Él vino a su bautizo sobre el camino preparado por Juan. No celebró ninguna fiesta sin antes enviar a sus discípulos a preparar el aposento alto, a comprar comida, a establecer todo para la fiesta. Entonces, cuando Él venía, ya estaba todo dispuesto, porque Jesús sabía y entendía cómo caminar sobre las cosas proféticas. Número 3. Debemos saber que Dios, cuando suelta una palabra sobre tu vida, habrá oposición y serás probado para cumplir lo que Dios ha dicho de ti. Habrá oposición y vas a ser probado por esa misma palabra. Cuando Daniel, vemos no quiero ir al versículo, pero vemos que el ángel Miguel dice que la respuesta vino sobre Daniel, pero el príncipe de Persia dice que lo retuvo por 21 días. Hubo oposición para esa respuesta. José tuvo oposición para concretar los sueños que Dios había dado sobre su vida. Génesis 49, 23 y 24 dice lo siguiente. Le causaron amargura, hablando de José. Le asaetearon, le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Tú debes saber que habrá oposición sobre tu vida, que vendrán a probarte, pero Dios fortalece tus brazos, amado. Dios fortalece tu vida. Y para fortalecer tu vida, tú para ser un hombre fuerte, yo la otra vez les enseñaba, tú debes saber cómo relacionarte con la palabra de Dios y con el Espíritu Santo. Cuando Israel sale en el desierto, la quinta estación por la que ellos pasan es Elim, y significa uno que es fuerte, uno que es poderoso. Y en ese lugar habían palmeras, habían pozos. Las aguas representan la palabra de Dios. Las palmeras representan el aceite, la unción, el Espíritu Santo. Por lo tanto, para convertirte en una persona fuerte, tú debes saber cómo moverte sobre las Escrituras. Debes saber cómo relacionarte con el Espíritu Santo de Dios, porque las Escrituras dicen que Él os enseñará todas las cosas. Debemos tener entendimiento de estas cosas, amado. Dice, la mayor oposición vendrá, yo les dije hace un rato, nuestra mente viene de nosotros mismos y también viene desde el lugar donde esa promesa se cumple. ¿Dónde vino la mayor oposición de José? De su casa, de Egipto también. Pero esos dos contextos eran el cumplimiento de la promesa, porque ¿cuál fue el motivo de José? Ser esclavo, ser vendido. ¿Por qué Dios permitió eso? Para preservar un pueblo. En Egipto lo calumniaron, fue tentado, fue probado, pero aún así él aprobó. Porque en ese lugar él tenía que tomar el gobierno para salvar a su familia, lo que iba a hacer después el pueblo de Israel. Hebreos 11:6 dice lo siguiente. Hebreos 11:6. Déjame leerte esto antes. Para concretar lo declarado por Dios en tu vida, debes tener una correcta relación con Dios. Esto implica que debes creer en esa palabra, debes creer lo que Dios ha dicho de ti, por lo tanto tú vas a necesitar fe.
Y una correcta relación con Dios implica fe. De otra forma no consigues nada en Dios. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Colosenses 2, del 6 al 7 dice lo siguiente. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, establecidos en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Tú necesitas fe, necesitas creerle a Dios. Si Dios dice que tú eres hijo, tú no puedes comportarte como un huérfano. No puede haber actitud de un huérfano sobre tu vida si tú tienes un padre. El problema es que la gente inmadura siempre hace las mismas preguntas. Hace las preguntas equivocadas. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué siempre yo? ¿Por qué yo siempre peco en esto? ¿Por qué siempre yo fallo en esto? Hacemos las preguntas incorrectas porque somos inmaduros. Una persona madura, una persona que sabe hacer las preguntas, le pregunta a Dios, Dios, ¿qué debo hacer? No le preguntas por qué tienes que hacer las cosas. Te conviertes en una persona obediente. Alguien que sirve correctamente, como Obed. Y tú vas a ver la bendición de Dios sobre tu casa, amado. José fue probado para concretar la palabra de Dios. Salmo 105, 17 al 19 dice lo siguiente. Salmo 105, 17 al 19. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona, hasta la hora que se cumplió su palabra. Hasta la hora que se cumplió su profecía, lo que Dios había soltado sobre su vida. El dicho de Jehová le probó. La Biblia amplificada dice, hasta que la palabra lo probó y lo evaluó. Así que José debía calificar para manifestar esa palabra. José debía calificar, tú debes calificar, yo debo calificar para que la palabra de Dios se cumpla sobre mi vida. Si queremos traer la manifestación, lo que Dios ha dicho de nosotros, debemos estar dispuestos a que la palabra nos pruebe una y otra vez hasta ser aprobado. Tú en Dios, amado, no apruebas con el 99%, con el 95%. Tú en Dios apruebas con el 100%, si no esa palabra viene y te prueba otra vez, forma tu carácter y viene una y otra vez hasta que tú apruebas. Hasta que tu carácter es formado. Número 4. Debemos saber que cada palabra toma lugar y se concreta en un pueblo que es maduro, en hijos que son maduros. Si miramos las Escrituras, en Números 33 podemos ver que las 42 localidades por donde Israel pasó muestran un camino de madurez del pueblo. El pueblo no podía llegar a una plataforma de dominio, a la tierra prometida, a Canaán, si no había un entrenamiento espiritual sobre su vida. El desierto de Israel era para ser formados espiritualmente, para introducirlos a una función. ¿Qué le dice Dios a Faraón? Le dice, deja ir a mi pueblo, ¿para qué? Para que me sirva. Pero tú debes ser formado para poder funcionar. De eso se trata el reino de Dios, amado. No hay función si no hay formación. De esto habla el reino de Dios. El reino de Dios es acerca del qué, la iglesia es el cómo. Por eso que debemos ser formados para poder funcionar en la plataforma correcta. Es lo que le dije en el punto número 1. De esto se trata un pueblo apostólico, amado, donde debemos saber cómo ser hijos maduros y esos hijos representar la gracia de nuestro Padre Celestial. ¿Cómo trabajamos con nuestro carácter? ¿Cómo establecemos nuestro fundamento? ¿Cómo edificamos? ¿Cómo sobreedificamos? Básicamente son principios de construcción. Dios en este tiempo requiere una compañía de personas maduras. ¿Por qué Dios querrá personas maduras? Piensa, vamos. No me responda, pero piensa. ¿Por qué Dios
quiere personas maduras? ¿Por qué quiere hijos maduros? ¿Por qué no se empuja a esa plataforma? Dios anhela y quiere personas maduras porque las personas maduras son las que producen frutos y más frutos y más frutos y más frutos y más frutos. Y esos frutos es expresión de Dios, expresión de la gracia de un Padre. Y es lo que necesita este mundo, amado. La gente, el mundo no necesita nuestras canciones, no necesita que nosotros cantemos bonito y dancemos bonito, que traigamos muchas ofrendas. El pueblo, la gente, el mundo necesita principios. Serán impactados por tus principios. El resultado de tu vida impactará a esas personas. Pero muchas veces vivimos por preferencias que por principios. Dios anhela personas que tengan y carguen frutos. Las personas que cargan frutos son los que permanecen en Él y su fruto permanece por el tiempo. Sabemos que el número 30 es significativo en las Escrituras y nos habla acerca de madurez. Déjenme leerle algunas cosas. José tenía 30 años cuando gobernó en Egipto. Llegó a una posición de gobierno. Cada sacerdote, antes de entrar en el sacerdocio, cumplía sus 30 años, que es símbolo de madurez. David tenía 30 años cuando comenzó a reinar. Jesús comenzó su ministerio a los 30 años. Isaías dice que Jesús nos es dado como un hijo, pero a los 30 años Él comienza a ejercer como una persona madura. Hubo un reconocimiento de Dios sobre su vida. Este es mi hijo amado, en Él tengo complacencia. En la mañana hablamos acerca de ser hijos amados, como hijos amados. Y Pablo nos habla muy bien de eso. A los 30 años Jesús comenzó como sacerdote, como rey, como profeta, pero tenía que cumplir la ley. Y este es el peso de un pueblo apostólico, amado. Deben cumplir la palabra. El templo de Salomón fue construido con 30.000 personas que sabían, que tenían principios de fundamentos, de construcción, de edificación, personas que saben que este lugar es de unicidad. Solo un pueblo maduro puede envolverse con este tipo de mentalidad, amado. Los 300 hombres de Gedeón que yo les explicaba adelante representan e implican madurez. Vayan ustedes y lean Jueces 6 y vean cuál fue el filtro para estos 300 hombres ir a la guerra. No tenían que tener temor. Todos los que tenían temor, a la casa. ¿Cómo respondían a beber el agua del río? Era otra condición. ¿Cuál es tu postura frente a la palabra de Dios? Amado, por eso yo les digo e insisto, nosotros nos movemos por la palabra de Dios. Esto es nuestra vida. Aquí está nuestra vida. Aquí está nuestro origen, aquí está nuestro destino y aquí está fundamentada nuestra identidad. En Cristo, Él es la palabra, el verbo encarnado. Un pueblo maduro sabe que tiene que lidiar con muchas cosas. Y una de esas es la mentalidad de las personas. Somos administradores, tenemos el cuidado de las personas para que lidien con las cosas del alma, con dificultades que se levantan contra el conocimiento de Dios. Todo reside en la mente de las personas. Proverbios 23:7 dice lo siguiente: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. En otras palabras, lo que tú estás pensando, eso eres. En eso te conviertes. Por eso que tu pensamiento debe ser: soy un hijo de Dios. No es un autoconvencimiento, no, es tu realidad, amado. Pero debes creerle a la palabra de Dios. Lo declarado por Dios se concreta en hijos que son maduros. Porque un hijo que es maduro es vencedor. Apocalipsis 3:21 dice lo siguiente: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. ¿A quién? Al que venciere, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Primera de Juan 5:4 dice lo siguiente: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Más que vencedores, amados. Benditos, benditos, más que vencedores somos en Dios. Somos nacidos de Él, amado. Pero debemos creer su palabra. Insisto, debemos creer su palabra. Lidia con tu mente. Esa es la responsabilidad. Esa es la demanda sobre los padres espirituales.
Saber que tienen que lidiar con sus mentes, con nuestras mentes. Número 5. Y con esto quiero ir finalizando. En Sión se cumplen las promesas de Dios. En Sión se cumplen las promesas de Dios. Tú sabes que en las Escrituras, y en un tiempo más vamos a comenzar a hablar de esto, en los jóvenes, todos los padres que sus jóvenes vienen a la reunión de los días sábados, pregúntenle, ¿qué es Sión? Llevamos meses hablando de Sión. Pregúntenle. Pongan a prueba a sus hijos. Zacarías 8:3 dice lo siguiente: así dice Jehová, yo he restaurado Sión y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén será llamada ciudad de la verdad, y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Salmo 9:11 dice: cantad a Jehová que habita en Sión. Amado, Dios habita en Sión. Este monte es figura de una iglesia perfecta, de hijos que son perfectos, que se mueven en integridad, en justicia. David preguntaba, ¿quién subirá al monte santo? El limpio de manos y puro de corazón. Quien no ha levantado, quien no ha alzado su alma a cosas vanas. Esos son los que caminan al monte de Sión. En Salmo 120 o 125 al 130 tú puedes ver que cada salmo dice cánticos de ascensión. Y tú puedes ver que cada cántico que expresa el salmista es el peregrinaje a Sión. Son decisiones de tu vida, amado. Lee las Escrituras. Vamos. Leamos las Escrituras. Dice Salmo 84:5, la Biblia de las Américas. Cuán bienaventurado es el hombre cuyo poder está en ti, en cuyo corazón están los caminos a Sión. Dios busca a estas personas, amado. Dice la Escritura en Zacarías que, hablando acerca de los etíopes que vendrán al monte de Sión, dice que son personas de elevada estatura, rostro brillante, que sus ciudades están cercadas por ríos, por aguas. Y amado, esto nos imputa algo, nos imputa una estatura para llegar a ese lugar. Tu rostro tiene que ser brillante. ¿Y cómo puede resplandecer tu rostro si no con la palabra de Dios? ¿Cómo Moisés descendió del monte hablando cara a cara con Dios? ¿Por qué? Porque él estaba escuchando, oyendo la palabra de Dios y su rostro resplandecía, amado. Tú debes estar cercado por ríos de agua viva, por la palabra de nuestro Dios. Bienaventurado es el hombre cuyo poder está en ti, cuyo corazón están los caminos a Sión. Dios anhela, amado, concretar las palabras sobre tu vida. Dios quiere completar sus promesas sobre ti. Ahora tú debes, y yo debo, crear el ambiente correcto para que eso se desate no solamente sobre tu vida, sino para que tú puedas ser fructífero en el reino de Dios. Recuerda, esto no es por tu beneficio propio. Las bendiciones tú las vas a poder disfrutar, sí. Tú vas a poder disfrutar tu vida, sí, porque Dios nos dice que disfrutemos nuestra vida. No es como que andamos con depresión y tristes todo el tiempo y que la voluntad de Dios y que la voluntad de Dios. No, amado, esto trae gozo. Amén. Esto trae plenitud. Esto trae contentamiento. Alegría, es una plataforma en Dios. Pero debemos tener las herramientas correctas para poder desatar esas cosas de los cielos. Dios ya ha dicho todo de ti. Él cuando te ve, Él no te ve un pecador, un inmundo. Él no está maltratándote todo el día porque te portas mal. Dios es tu Padre, amado. Él te corrige, sí, pero Él te llena de bendiciones. Él te llena de promesas y Él quiere cumplir esas promesas sobre tu vida. Salmo 132 dice lo siguiente, del 11 al 18. En Sión, amado, se cumplen las promesas de Dios. Dice, en verdad juró Jehová a David, y no se retractará de ello. Dios es fiel a su palabra, amado. Dice, de tu descendencia pondré su trono,
Si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre su trono para siempre, porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí, amado. Este es el lugar donde Dios mora. Por eso es necesario que nosotros descubramos esta plataforma de Sión. La quiso por habitación para sí. Esto es para siempre el lugar de mi reposo. Para siempre, amado. Esta es la Jerusalén que desciende y se posa sobre el monte de Sión. No es lo que sucederá en el futuro, es lo que está sucediendo hoy. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque lo he querido. Bendeciré abundantemente su provisión, amado. Dios bendecirá abundantemente tu provisión sobre tu vida. No necesitarás nada, amado. Dios suplirá todo lo que necesites. Por cuanto tú estás avanzando en el reino de Dios, Dios se ocupa de tu casa. Dios se ocupa de la construcción de tu hogar porque tú estás trabajando por el reino de Dios. Asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes, a sus pobres saciaré de pan y a sus santos darán voces de júbilo. Allí haré retoñar el poder de David, amado. El poder de David son los diseños de Dios, porque David era un hombre conforme al corazón del Padre. Él sabía que si se equivocaba, tenía que ir a humillarse, porque conocía los diseños. Isaías dice, y pondré la llave de David sobre los hombros. Cargarán la llave, el diseño. Amado, esto es lo mismo, es el poder de David. Es el tabernáculo de David siendo restaurado en este tiempo. Allí haré retoñar el poder de David. He dispuesto lámpara a mi ungido. A sus enemigos vestiré de confusión, mas sobre él florecerá su corona. Amén, amén. ¿Tú crees esto, amado? ¿Tú crees esto? Yo lo creo, amado, y veré el fruto de aquello por cuanto he creído, por cuanto he caminado en su palabra, por cuanto he anhelado su voluntad. Tú verás el fruto de Dios sobre tu vida, sobre tus hijos. Serán puestos en altas influencias, no porque ellos sean inteligentes simplemente o porque ellos hayan logrado con su fuerza. No, porque el brazo de Jehová los ha fortalecido para esa posición. No preparamos a nuestros jóvenes y nosotros no nos preparamos para ir a la universidad y tener simplemente un trabajo, amado. La pregunta correcta antes de entrar a la universidad debería ser, ¿cómo yo con esta carrera voy a avanzar en el reino de Dios? ¿Cómo Dios utiliza mi inteligencia natural para establecer su reino? Para mostrar la gracia de un Padre a un sistema, a un mundo que lo necesita. ¿Cómo? Cuando partamos desde esa pregunta, amado, tu éxito en Dios será ascendente, será exponencial. Pregúntale a tus jóvenes cuáles son las bendiciones de Sión. Ellos sabrán decírtela. Tenemos poco tiempo, no tenemos tiempo para ver eso. Pero hay bendiciones en Sión. Hay abundancia en Sión. Hay justicia, hay reposo, hay paz, hay honra. Esta es la plenitud que hablamos, hermano. Esta es la perfección que hablamos. Esta es la madurez de un hijo perfecto, de un hijo huíos que se mueve en la plataforma de Cristo. Antiguamente, en la otra estación, caminábamos en base a nuestra unción. ¿Cuál fue el resultado? Creamos generaciones místicas. No tenían realidad, no sabían ser sobrios. Una persona, un hijo de Dios debe ser sobrio, debe saber tener autocontrol de las cosas que hace. La Escritura dice, sed sobrios, ten autocontrol. Debes saber que en un lugar debes comportarte como un hombre espiritual, pero en otro lugar tú no debes manifestarte como tal. Pero tú debes tener oído para escuchar la palabra y la voz de Dios. Jesús no andaba haciendo milagros a cada rato. Él no tenía problema con hacer un milagro frente a 5,000 personas, pero cuando cuando sanaba a un enfermo le decía, vete y no le cuentes a nadie. Él tenía autocontrol, amado. Sabía cuándo manifestarse como un hijo de Dios. Por eso anhelamos la madurez. Por eso anhelamos los caminos de Sión. Bienaventurados son los que en cuyo corazón están los caminos a Sión. Levántate, vamos a orar, nos vamos a poner de pie.